Muy buenos días amigos. En el video del día de hoy aprenderemos a usar el formato de medidas número 1 para tejer un canesú rectangular a crochet. ¿Qué les parece si comenzamos? En el enlace que estás viendo en pantalla podrás descargar las tablas de medidas así como los formatos que usaremos a continuación. Como ya lo he mencionado en otros videos, desafortunadamente no existe una tabla de medidas perfecta, pues nuestras características físicas varían de un lugar a otro. Sin embargo, esto no quiere decir que sea imposible tener un punto de partida, y por ello, en este video voy a compartirte unas tablas de medidas cuyos datos se encuentran basados en una norma de uso internacional que es recomendada como estándar para la creación de ropa. Si bien en ellas no encontraremos las medidas acorde a la edad, en lo que sería la parte superior de las mismas, encontraremos la referencia de si las tallas indicadas van dirigidas a bebés, niños, adolescentes, hombres o mujeres. Asimismo, la talla la encontraremos por números y letras, y justo debajo de cada una encontraremos la estatura y el peso promedio del tipo de cuerpo al que van dirigidas. Finalmente, encontraremos 6 medidas diferentes que son las que usaremos para dar forma al canesú. Es importante tomar en cuenta que las tablas de medidas no se han catalogado acorde a la edad, sino a la talla según el tipo de cuerpo, y que éstas se encuentran basadas en la clasificación recomendada para Estados Unidos. Asimismo, gracias a los datos de las tablas, tenemos 4 opciones diferentes para encontrar nuestras medidas ideales. Si vivimos en Estados Unidos o usamos ropa proveniente de dicho país, solamente tendremos que buscar en nuestras tablas la talla que nos indique la etiqueta de alguna camisa o playera. Sin embargo, al usar esta opción, deberemos de tomar en cuenta los datos que vienen debajo de cada talla, para corroborar si efectivamente nuestra altura y peso concuerdan. Sin embargo, si no estamos seguros de que la talla se rija por los estándares de dicho país, podemos recurrir a la opción B y buscaremos en las tablas de medidas la estatura y el peso de la persona a la que le queremos tejer la pieza. Recuerda que dichos datos se encuentran justo debajo de cada talla. Pero ¿qué pasa cuando lo único que sabemos es la edad de la persona? Como te comenté, las tablas de medidas tienen como referencia varios datos, pero la edad no es uno de ellos. Por ello, nos apoyaremos de la información de las tablas verdes, en donde encontraremos la estatura promedio de una persona acorde a su edad y sexo. En este paso, es muy importante que apliquemos nuestro criterio personal y pensemos si efectivamente la persona entra en el rango de altura sugerido. Para corroborarlo, te aconsejo pensar en qué tan alta o baja es la persona respecto a ti, y tomando tu propia estatura como referencia, decide si efectivamente los datos concuerdan. Pero ¿qué pasa cuando tejemos para personas que no conocemos o con las que no hemos convivido lo suficiente como para definir sus características físicas? Si este es nuestro caso, lo único que tendremos que hacer será retomar nuestras tablas verdes de la opción 3 y elegiremos la altura promedio acorde a la edad de la persona. Recuerda que tanto para la opción 3 como 4 es importante que tomemos a consideración que una misma altura puede estar indicada para distintas tallas, puesto que el peso juega un papel muy importante. Por lo que si desconocemos este dato, te recomiendo que asistas a la clínica de salud más cercana a tu hogar y pidas informes sobre el peso promedio para la población de tu país. Sin embargo, si no te es posible obtener este dato, te sugeriría escoger las medidas de una talla mediana o grande. Como recordarás,
Un canesú no es más que la parte superior de una prenda de ropa, que sirve como base para tejer o coser el cuello, las mangas, el pecho y la espalda de la misma. Por ello, es importante que tengamos muy claro la ubicación de estas partes en el canesú, así como el orden en que las tejeremos, ya que cada una de estas partes tienen su medida específica. Para ayudarnos en esta tarea, comenzaremos por imaginar que el rectángulo que estás viendo en tu pantalla es un canesú terminado. Ahora, para facilitar la explicación aún más, le daremos a cada lado un nombre, mismo que será una letra del alfabeto. Ahora, a cada lado le asignaremos una parte del cuerpo. Como ejemplo, al lado A le asignaremos el pecho, al B le asignaremos un hombro, lo cual a su vez daría paso a una manga. Al lado C, la espalda, y finalmente al D, el segundo hombro y por consiguiente la segunda manga. Asimismo, en conjunto, a estos cuatro lados les asignaremos el cuello. Cuando en ganchillo usamos un canesú rectangular, es muy raro que usemos uno completamente cerrado, ya que por lo general, esta es la base de vestidos y chambritas que requieren de botones o cierres. Por ello, enfocaré este tutorial en el canesú rectangular abierto, y para ello, al lado A, que se encuentra ubicado en la parte superior, lo dividiremos en dos partes, por lo que ahora tendremos lado A1 y lado A2. Sin embargo, antes de continuar, es importante tener en cuenta que el pecho y espalda cambian de posición acorde al proyecto que queramos tejer. En chambritas, por ejemplo, es muy popular que el lado que dividimos en dos partes se considere el pecho. Sin embargo, en vestidos es más común que a esta parte se le asigne la espalda. Por ello, es muy importante que consideremos siempre el modelo a tejer, así como el lado donde quedará la abertura. Al observar nuestras tablas de medidas, puede ser que no lleguemos a comprender algunos de los conceptos que ahí vienen. Por ello, ¿qué te parece si vemos la ubicación de estos en el cuerpo humano y así nos damos una mejor idea de la medida que representan y el por qué son importantes? El primer dato, que es la circunferencia de la base del cuello, nos ayudará a saber la medida mínima que deberá de tener el área del pecho y la espalda del canesú, es decir, el lado A y C. El segundo dato, que es el largo del hombro, nos ayudará a saber qué tan ancho será el cuerpo del canesú. El tercer dato es la circunferencia de la sisa, el cual nos permitirá saber la medida mínima que tendrá el área de los hombros, es decir, el lado B y D. El cuarto dato es la profundidad de la sisa. El quinto dato es el ancho de hombro a hombro. Y finalmente, el sexto dato es la circunferencia del pecho, que nos ayudará a corroborar si nuestro canesú tiene la circunferencia apropiada, es decir, si podremos abotonarlo o cerrarlo sin problemas. Ya anteriormente, conocimos los lados que dan forma a un canesú, así como la parte del cuerpo que le podemos asignar a cada uno. Por ello, ¿qué te parece si ahora vemos la ubicación de las medidas con el fin de comprender mejor en dónde es que las podemos usar? Para comenzar el lado A y C, usaremos la circunferencia del cuello. Para saber el ancho del canesú, usaremos el largo del hombro. Para comenzar el lado B y D, usaremos la circunferencia de la sisa. Para saber si los cuatro extremos del canesú tienen el largo mínimo, usaremos la profundidad de la sisa. Sin embargo, para saber si la parte más amplia del lado A y C tienen la medida mínima requerida, usaremos el ancho de hombro a hombro. Finalmente,
Si sumamos la parte amplia del lado A y C, deberemos de obtener una medida igual o ligeramente superior a la indicada en la circunferencia del pecho. Es importante mencionar que la suma de la parte más amplia del lado A y C jamás deberá ser inferior a la circunferencia del pecho, ya que de ser así, esto indicaría que nuestro tejido no podrá abotonarse o cerrarse apropiadamente. Ya que tenemos una idea de cómo es que está formado un canesú, daremos paso a los formatos de medidas, en donde a través de unas operaciones muy sencillas obtendremos las medidas ideales para cada lado de nuestro canesú. Para llenar este formato, lo primero que deberemos de hacer será anotar en la parte superior del mismo la talla de nuestro proyecto, que para este ejemplo será la talla 0 a 3 para bebé. Ahora nos pasaremos a la siguiente parte de nuestro formato, y en el primer espacio vacío anotaremos la circunferencia de la base del cuello. Dividiremos esa cantidad entre 3.14 y el resultado lo anotaremos en el recuadro correspondiente. Nos pasaremos a la siguiente parte y anotaremos la circunferencia de la sisa. Y al igual que lo hicimos anteriormente, dividiremos esta cantidad entre 3.14 y el resultado lo anotaremos en el recuadro correspondiente. Finalmente, en la tercera y última parte del formato, anotaremos como medidas adicionales el largo del hombro y la circunferencia del pecho. Si bien todas las medidas que vienen en las tablas son importantes, las que hemos anotado en este formato son a las que prestaremos más atención, pues se encuentran en los puntos clave de este tipo específico de canesú. Esto no quiere decir que el resto de medidas sean inservibles, sino que por el diseño del canesú, el resto de medidas que no aparecen en el formato las usaremos únicamente si deseamos corroborar que todas las partes del tejido tienen la medida mínima requerida. Sin embargo, esto es completamente opcional y generalmente innecesario, ya que si los puntos clave del canesú tienen las medidas sugeridas, las otras partes y medidas las tendrán también. Recuerda que lo mencionado anteriormente solamente aplica para este tipo específico de canesú. En la cajita de descripción ubicada en la parte inferior del video, encontrarás el enlace a la segunda parte de este tutorial. Descarga las tablas de medidas a tu computadora, ya que en el sitio web estas aparecen reducidas y puede dificultarte el ver los datos con claridad. Las tablas verdes, es decir, las que usamos como referencia para conocer la estatura de alguien acorde a su edad, llegan solamente hasta los 19 años, puesto que se estima que a esa edad una persona ya ha alcanzado su altura máxima. Y con esto, amigos, damos por terminado el tutorial del día de hoy. Si fue de tu agrado, no olvides darle un me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal en caso de que aún no lo hayas hecho. Recuerda que tú y yo podemos seguir en contacto a través de las cuentas oficiales de Patrones Valhalla en Pinterest, Facebook e Instagram, cuyos enlaces los encontrarás en la cajita de descripción. Espero que tengas un excelente día y qué te parece si nos vemos en un siguiente tutorial. ¡Hasta luego!